Damos un saludo en esta mañana, domingo. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia. Nuestro texto es Deuteronomio 26 y este es el tercer mensaje sobre los diezmos y las ofrendas, así como la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento. Ahora no vamos a repasar los otros dos que habíamos leído desde el principio del capítulo, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que el israelita debía llegar y antes de presentar su ofrenda hacer una confesión de fe. Y Dios no quería su ofrenda antes de que reconociera verbalmente que su padre Jacob había sido un arameo errante, que descendieron a Egipto, los hicieron esclavos, que Dios los libró, les dio la herencia y ahora los ha bendecido y entonces el israelita trae las primicias, ¿verdad? Chicos, ¿qué son las primicias? Nicole, ¿qué son las primicias? Las primicias son las primeras cosechas, los primeros granos, recuérdelo, ¿ok? Las primicias son los primeros frutos que se iban madurando o los primeros recogidos, ¿ok? Muy bien. Entonces traían las primicias a Dios primero y los diezmos. Ahora vamos, entonces, era señal de la gracia de Dios porque todo había sido recibido de gratis y de la salvación de Dios. Todo había sido parte de la redención de Dios. Entonces el diezmo y la ofrenda era testimonio de que reconocían la gracia de Dios y testimonio de que habían recibido salvación de Dios. Pero hay otra faceta, empezando en el versículo, 11, dice, te alegrarás en todo el bien, ¿verdad? Que has recibido. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero. Cada 3 años era un año especial. Ese año tercero diezmaban. Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y ellos comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, otra vez, otra confesión. Esto es lo que debía decir. He sacado lo consagrado de mi casa, también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello mi luto. Dios quería corazones gozosos. No quería que dieran en medio de luto, ¿verdad? No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. Eso es la hechicería, ¿verdad? Los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Ahora, hermanos, Israel gozaba de una posición especial, era una nación, Dios le había dado una tierra. Nosotros vamos a ver diferencias entre Israel y la iglesia de hoy. Hoy la iglesia está organizada de diferente manera. Ahora la iglesia es misionera, es flexible, tiene otra organización. No somos una nación ubicada en Palestina. Sin embargo, muchos de los principios, yo diría todos los principios que Dios está dando aquí, son trasladados al Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo y los apóstoles se refieren a este y otros pasajes en cuanto a los diezmos y ofrendas en el Nuevo Testamento y su destino. En Mateo 10, Jesucristo está enviando a los discípulos, los 12, para evangelizar. Y Él dice, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿De dónde lo tomó Jesús? De este pasaje.
El israelita debía confesar, de gracia hemos recibido, ahora yo voy a dar de gracia al levita, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Jesucristo no está inventando. Jesucristo está simplemente reflejando un principio que siempre hubo. La motivación del cristiano dar no es aquel baalismo. Baal requería que le dieran para que Baal después ya mandara la lluvia. Esa es la religión pagana cananita, que hoy lamentablemente, ya lo hemos mencionado, se predica en mucha iglesia que se llama evangélica. Dé para Dios, para que usted dé. En el canal de enlace se ha dicho así de abiertamente. Hay una ley que usted necesita activar la bendición de Dios dando. Y en la medida en que usted dé, así se le va a dar de recompensa. Es el baalismo puro. Dios requería que el israelita dijera, yo no tenía nada, éramos perdidos. Un arameo errante, perdido era mi padre. Y todo lo que tengo viene de Dios soberanamente y gratuitamente. Por eso Jesucristo puede decir, de gracia recibiste, dad de gracia. Es el principio. Jesús está recordando precisamente Deuteronomio 26. Vamos a echarnos para atrás en Deuteronomio 14, porque aquí tenemos un poco más sobre este tercer año. El tercer año, porque nos vamos a enfocar en esta orden de dar al levita, y probablemente el próximo domingo hablar del extranjero, el huérfano y la viuda. Hoy vamos a hablar de los levitas. Dice Dios en Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22 en adelante dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Recuerde esa frase, para que aprendas a temer a Dios. Y si el camino fuere tan largo, vea lo sensato de la ley de Dios, lo lógico, ¿verdad? Dios no era un Dios legalista que tenía que llevar una vaca 1000 kilómetros a la brava. No, usted podía vender la vaca y llevar el dinero. Dice, si el camino fuere largo, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero. Entonces, si no podía llevar la canastota de trigo o las vacas y los corderos, usted podía venderlo y llevar la plata. ¿Ok? La misma cosa. Darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, vino, sidra y por cualquier otra cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás. Otra vez encontramos la orden de Dios de alegrarse. Ya habíamos hablado de eso también la vez pasada. El alegrarse no es pintarse una sonrisa tonta, pero sí es traer un corazón agradecido, ¿no? Dios no pide que en medio de enfermedad, ahorita a mí me está doliendo una cadera, ustedes saben que yo tengo una cadera que me está molestando, otros entre nosotros tenemos dolores y diferentes, tal vez no físicas, emocionales, familiares. No todos venimos aquí libres de cualquier aflicción o cualquier preocupación. Sin embargo, sí podemos venir con gozo, ¿cierto? Porque somos redimidos y seguros en Cristo. Y dice Dios una vez más, y te alegrarás delante de Jehová, tú y tu familia. Ahora bien, 27, no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en sus poblaciones, y comerán y serán saciados,
para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Este punto, hermanos, de Levita primero, y luego vamos a hablar de los otros, tiene que ver con que Dios, a través de la ofrenda, después de que tu ofrenda sea tu testimonio a Dios por su salvación, después de que tu ofrenda y tu diezmo sea tu testimonio de la gracia de Dios, la ofrenda en la práctica, ahora entregada, promueve el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios necesita de cosas, dinero, cosas materiales. Y en este caso, los levitas son los que debían recibir este diezmo especial. ¿Por qué los levitas no tenían herencia en Israel? ¿Quién recuerda la historia? Bueno, yo sé que algunos seguramente recuerdan la historia, tal vez no lo quieren decir, pero tal vez muchos no recuerdan la historia. Papá, mamá, es por esto que insistimos en que usted conozca la Biblia, la esté leyendo a sus hijos también, porque ahorita tenemos que tomar tiempo en este culto para que yo le explique. Y por decirlo así, vamos a tener que perder unos 5 minutos, porque usted no está haciendo el trabajo que usted debería hacer, ahora el pastor se lo va a tener que hacer. Porque es importante estas referencias, porque no tenían herencia en Israel. Se lo menciona varias veces. Ahora, considérense exhortados todos los padres que no estén enseñando estas cosas a sus hijos. En Génesis 34, vivían Jacob con sus 12 hijos, ya estaban grandes, en Palestina, y un caudillo, un príncipe de un clan, se fijó de Dina, la hermana de los hermanos, y se acostó con ella, pero se enamoró de ella y quería casarse. Entonces los hermanos dijeron, sí, muy bien, pero hay un problema. Nosotros somos todos circuncidados y nuestra hermana no se la podemos dar a ningún incircunciso. Así que si circuncida, pero todos se la podemos dar. No sé cómo hizo el caudillo, pero hizo que todo el clan se circuncidara, desde viejos hasta pequeños. Imagínense. A los 3 días no podía nadie caminar de los hombres. Estaban en cama, recuperándose. Y los malvados Simeón y Leví tomaron sus siervos armados y mataron a todos los hombres del pueblo. Esa traición, esa maldad, porque fue una cosa terrible, Jacob los maldice en su lecho de muerte en Génesis 49. Y maldice a Simeón y Leví y les dice que se queden sin heredad en Israel. A Simeón, cuando repartieron las tierras, dejaron en el desierto abajo la tribu de Simeón y se desaparece la tribu de Simeón, porque después en la historia posterior se habla de Israel en el norte y Judá en el sur. Simeón se desaparece, se absorbió en Judá y desaparece la tribu de Simeón. Leví no recibió tierra alguna. Pero ¿qué pasa con Leví? Es una historia diferente. Cuando Moisés viene bajando en Éxodo 34 de Sinaí con las tablas, y él mira la orgía pagana alrededor del becerro de oro, ¿se acuerda? Rompe las tablas, llega furioso a Israel y dice, ¿quién está conmigo? Y se junta a Moisés la tribu de Leví y toman sus espadas y castigan 3,000 con muerte. Mataron 3,000 hombres en Israel. Y por esa fidelidad, por ese coraje y valor de parte de Leví,
Dios asigna a los levitas la tarea del templo y del culto y de la administración de la ley en Israel. No tenían herencia de tierra, pero dijo Dios, yo seré tu herencia. Y los levitas de ahí en adelante fueron establecidos para muchas cosas importantes. Estas son algunas de las cosas que hacían los levitas. Escuchen. Y chicos, espero que hayan escuchado y entendido el rol de los levitas y el por qué no tenían tierra. Tenían casas, podían tener sus casas y sus parcelitas, pero ellos no tenían una tribu, una región, ¿verdad? Ellos vivían esparcidos por Israel. Estas son algunas de las cosas que los levitas hacían. Ellos cuidaban primero del tabernáculo y luego del templo. Eran los administradores de la planta física. Ellos reparaban, mantenían el templo. Ellos ayudaban con los sacrificios. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Aarón era levita. Pero también los otros levitas ayudaban con todo lo que tenía que ver con las facetas de los sacrificios. Ellos administraban las ofrendas y los diezmos. Por eso tenían que entregarle los diezmos a los levitas, porque ellos administraban a la viuda, al huérfano y al extranjero. Eran los diáconos. Ellos eran maestros de la ley. Eran los levitas que debían leer la ley cada día de reposo en los diferentes pueblos y aldeas de Israel. Los levitas debían ser los escribas copiando la ley, porque en Israel se le enseñaba a los niños a leer. Los judíos eran un pueblo culto, educado, y los levitas copiaban los rollos para que cada lugar en Israel tenía su ley y pudieran aprender a leer. Los levitas eran porteros en el templo. Los levitas eran músicos, así que Max y Etza y Gerson les podemos decir levitas. Los levitas ahora nos van a servir con la música. Ellos eran músicos en muchas ocasiones. Entonces, hermanos, todas estas funciones se trasladan a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los maestros de la ley, pastores y ancianos. Los que distribuyen a los necesitados, los diáconos, los oficios en la iglesia del Nuevo Testamento toman lo que Dios estableció para los levitas en el Antiguo Testamento para que hoy en la iglesia se cumplan estos elementos del reino de Dios. Las ofrendas y los diezmos los damos por nosotros, los damos por la salvación de Dios. Los levitas administran estos bienes en favor del reino de Dios y de los propósitos de Dios. Entonces veamos algunos pasajes, tomen su Biblia, veamos algunos pasajes en el Nuevo Testamento donde estos principios encontramos de igual manera. Por ejemplo, nos hemos referido a Mateo 10. En Mateo 10, Jesús ya lo menciona, está enviando a los apóstoles, a los discípulos, a predicar. Y les dice que no lleven nada, que sanen de gratis, que den lo que Jesucristo les está dando, el poder de sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos. Dice en versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Por qué deberían hacerlo? Para su orgullo de que eran grandes. O para mostrar que ellos tenían poder. Fíjese lo que dice. De gracia recibiste, dad de gracia. Lo que hayamos recibido en esta época de la salvación, hermanos, cualquier don, cualquier bendición, es como si hubiéramos recibido como israelita nuestra parcela de tierra. Entonces Jesús dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Más adelante en versículo 10, no lleve alforja, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Los levitas no tenían su herencia. Los levitas debían
también subsistir con base en las ofrendas, y Jesucristo repite la misma regla. Ahora, en esta iglesia, hermanos, gracias a Dios, se pudo plantar pacto de gracia con las ofrendas y diezmos de otros fuera de nosotros. Mi salario viene a través de Clear, y Clear recibe su financiamiento no de aquí, de parte de otros. Sin embargo, nosotros hemos podido colaborar con el pago del hermano, el hermano pastor de Soli Deo Gloria. Durante muchos años nosotros estamos colaborando, y tarde que temprano esta iglesia debía sostener su predicador. Yo ahorita seguro el Señor me está llamando muy pronto, pero necesitamos, esta iglesia necesita estar bien clara de que el obrero es digno de su salario, así como los levitas debían ser provistos de parte del pueblo de Dios para vivir ellos mismos y poder servir. De la misma manera, la iglesia hoy en día debe proveer para los suyos. Yo me crié hijo de pastor, y esto es una historia un poquito triste. Mi papá pastoreó varias iglesias, no eran ni muy pequeñas ni muy grandes, ¿verdad? Pero puedo constatar que en algunas ocasiones, hermanos, las iglesias son mal agradecidas. Ahora, yo nunca escuché a mi papá quejarse del salario, pero mi mamá debía remendar ropa de segunda, debía coser, debíamos plantar hortalizas inmensas, las cuales yo tenía que deshiervar. Cuando era niño parecían horas y horas y horas, seguramente no era, antes de ir a poder jugar, porque debíamos cosechar de nuestra propia hortaliza para tener el sustento durante el invierno, ¿verdad? Allá en el norte. Y conozco casos de otros pastores y otras iglesias, hermanos. Un pastor una vez me dijo que tuvo que ir a los diáconos porque no tenía comida para su familia. Y los diáconos muy correctamente fueron y sacaron una canasta y se lo dio al pastor sin nunca preguntar, ¿y por qué nos están pidiendo comida? ¿No da abasto su salario? Obviamente no daba abasto su salario. Y conozco casos tristes, lamentables y pecaminosas de iglesias que pueden sostener a su pastor, sus labores, y no lo hacen. Un punto importante, hermanos. Bueno, vamos a ver aquí Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 9. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 9. Versículos 13 y 14. Primera de Corintios 9, 13 y 14. Pablo está hablando de su derecho de haber recibido un salario que él nunca cobró a los corintios. Versículo 13, 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ¿quiénes eran en el Antiguo Testamento? Los levitas. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento que acabamos de leer, Deuteronomio 14, Deuteronomio 26. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay una tendencia entre nosotros los seres humanos, hermano, de condicionar nuestra ofrenda ¿en qué? ¿En qué condicionamos nuestro aporte? Condicionamos nuestro aporte en aquel a quien se lo damos. ¿Cierto o no? Decimos, ¿para qué voy a dar mi ofrenda a este pastor si predica mal? ¿Para qué voy a dar mi dinero? Y encontramos alguna razón. ¿Por qué no darlo liberalmente? Bondadosamente. Fíjese
que es por esto que Dios establece esta confesión de fe primero. ¿Por qué estamos dando? ¿Estamos dando porque nos guste el pastor o porque no nos guste? No. Estamos dando ¿por qué? Por Dios. El motivo de dar es Dios, su salvación. El motivo de dar nunca puede estar ligado al destino. Eso la Biblia deja claro. Nunca nos da pie la Biblia de que si no me gusta, entonces voy a dar menos, voy a dar poquito. Nunca permite. Imagínense, hermanos, en el tiempo de Israel, algunos, recuerda los hijos de Elí, eran malos. Recuerde, algunos de los líderes en Israel eran malos. Sin embargo, Dios no le dio permiso a los israelitas dar o no dar acorde. Los castigó a ellos. Ahora, quiero aclarar. Yo sé que en nuestro tiempo hay iglesias falsas que utilizan las ofrendas para otra cosa. Ya acabamos de mencionar. Son iglesias falsas. Ahora, yo no me estoy refiriendo a iglesias falsas. Algún cristiano que estuviera en una iglesia falsa donde se manipula el dinero, etcétera, debería salir de esa iglesia. Estamos hablando de iglesias verdaderas donde Cristo y su palabra es predicados, ¿verdad? En ese caso, nosotros damos por Dios, no por si nos gusta o no nos gusta lo que se está pasando con la ofrenda. Hay medios en que nosotros, si creemos que se está mal administrando, hay medios de tratar eso, pero la ofrenda, el diezmo, no está condicionado en eso. Damos primero por Dios. Si hay desorden, si hay mal manejo, eso se arregla dentro del seno de la iglesia, la estructura de la iglesia. Pero yo no condiciono restringiendo, ¿verdad? Esto es muy importante. Pablo establece que los que viven del altar, los que ministran en el altar, que vivan del evangelio también. En Primera de Timoteo, veamos Primera de Timoteo también. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos, Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No todos los ancianos enseñan y predican, algunos son administradores, ¿verdad? Algunos de los ancianos. Pero algunos que predican y enseñan sean tenidos por doble honor. Pues la Escritura dice, y este doble honor se refiere no solamente a que le lleguemos el domingo a decir al pastor o al anciano, buenos días hermano, Dios te bendiga. ¿Qué es este doble honor? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. El honor que se merece los que trabajan en la predicación y la enseñanza es su pago. Una parte, por lo menos, de ese honor es su pago. Entonces, hermanos, mire, yo creo que como iglesia, nosotros necesitamos meditar esto, pronto empezar a asumir más responsabilidad. Hemos creado, ya en lo práctico, aquí hemos creado un fondo para futuro salario, ¿ok? Y ese fondo deberíamos estar poniendo aparte ya para cuando se llame un pastor, el sustituto mío o otros, ¿verdad? Copastores, lo que sea, que haya un salario para ese hermano. Y el principio es que nosotros estamos dando para el Señor liberalmente. El marco es el diezmo, es el marco, claro, era el diezmo de todo, del grano, diezmo del vino, diezmo de los animales, diezmo del trigo, era un montón de diezmos, ¿verdad?
cuando ya terminó diezmando, no sé cuántos diezmos eran, pero el punto es, nosotros damos por amor a Dios, damos por gratitud a Dios, y lo que damos entonces sirve, ¿qué causa? Sirve el avance del reino de Dios. Si en Israel, en el Antiguo Testamento, las ofrendas apoyaban el culto con los levitas, hermanos, hoy en el Nuevo Testamento, las ofrendas apoyan la predicación del Evangelio. Si hemos recibido la gracia de Dios por medio de quienes nos predicaron de gratis, ¿cuánto más alegría nos debe dar poder ofrendar para que otro reciba de gratis también? ¿Cierto? El que no ha escuchado la palabra, hermano, el que no conoce a Jesucristo, necesita. ¿Qué esperamos? ¿Que ellos paguen? ¿O vamos a tener el honor de participar nosotros a que otro reciba de gratis? Usted no pagó para que le predicaran la primera vez. Usted no financió el que le llevó la palabra de Dios. Dios se lo mandó con la ayuda de otros. Ahora, ¿qué privilegio tenemos? ¿Qué honor tenemos nosotros de financiar también con nuestros diezmos y ofrendas la predicación de la palabra para que otros de gratis reciban lo que nosotros recibimos de gratis? Hoy vamos a parar aquí con la parte de los levitas. El próximo domingo, Dios primero, hablaremos de la obra diaconal. Pero hermanos, recordemos entonces y recapacitemos, tomemos compromiso en esta mañana. Tomemos un compromiso de ser consecuentes con el Señor. El diezmo es el marco. El Nuevo Testamento no menciona el diezmo. Tenemos total libertad de superar el diezmo. Siempre que se discute el diezmo, como el Nuevo Testamento no dice diezmo, la gente dice, entonces no tengo que diezmar. No, usted tiene libertad de superar el diezmo. Nosotros podemos pasar el diezmo. Dios puso el diezmo como un marco de referencia, pero perfectamente podemos dar mucho más de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces, hermanos, mire, recapacitemos. Recordemos que nuestro ofrendar es una señal de gratitud y honor a Dios. No condicionemos nuestras ofrendas con base en el destino que nosotros pensemos, lo indigno de los que lo vayan a administrar. Todos somos indignos. Todos somos indignos. Pero Dios nos ha encargado con el honor de poder no solo agradecer a Él a través de la ofrenda, sino proveer para que de gracia, el Evangelio salga a los que no aún se han rendido ante Jesucristo. Entonces es un privilegio, veámoslo de esa manera. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y continuaremos próximo domingo con la siguiente parte. Oremos. Padre, gracias te damos por estas enseñanzas de tu palabra, Señor. Gracias porque tú aclaras todo esto en cuanto a nuestros diezmos y ofrenda, tanto los propósitos, las motivaciones como los propósitos, Dios. Y cuánta alegría hoy, a la luz de la obra de Cristo, nosotros que estamos después de la cruz, oh Dios, podemos ver qué tan sabio es tu plan, qué tan hermosa es tu ley, Dios, para que nosotros que recibimos de gracia, ahora podamos pues aportar para tu reino, para que otros también reciban de gracia. Pedimos, Dios, que esta iglesita que tú has levantado, que esta pequeña congregación, Padre, pueda ser una congregación liberal en todo sentido, con su tiempo, con su amor y también con sus diezmos y ofrendas. Oh Dios, queremos ser una iglesia agradecida. Queremos dar muestra, Señor, de que te amemos a ti y que nosotros reconocemos que hemos recibido de ti de gracia. Y así, Padre, poder nosotros colaborar con tu reino de gracia y de amor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.